Muy buenos días. En estos minutos, en los próximos minutos, me gustaría compartir con ustedes una serie de reflexiones acerca de la arqueología, de la disciplina científica, como un poderosísimo instrumento de transformación social. En este caso, además, vinculado a las sociedades de la prehistoria. Es interesante ver cómo nuestro análisis y nuestro conocimiento de las sociedades de hace miles de años puede ayudarnos a retar determinadas ideas, determinados estereotipos, determinadas concepciones actualistas que tenemos en el presente. La historia, la prehistoria, ha servido para construir y decirnos quiénes somos, qué debemos ser como mujeres, qué debemos ser como hombres y cuáles deben ser las relaciones que mantenemos mujeres y hombres. Esas relaciones de género que en la actualidad siguen siendo relaciones desiguales. La historia, ese discurso que creamos, que generamos sobre los hechos del pasado, tiene que optar por contar cosas, tiene que optar por protagonistas, tiene que optar por historias que contar, tiene que optar por hechos, por eventos y tiene que descartar otros. Como casi exclusivamente quienes han contado la historia hasta hace muy poco tiempo han sido los hombres, eso ha hecho que se pongan en primera fila, que se pongan como elementos de explicación social aquellas actividades, aquellos trabajos que tienen que ver con el mundo masculino. Así que hemos elegido determinados eventos, experiencias, tecnología, conocimientos, que, como he dicho, han hecho una historia muy masculina. ¿Qué consecuencias tiene eso para la sociedad? ¿Qué consecuencia tiene eso para las mujeres y para los hombres? Una muy importante, la principal, que cuando nosotros trasladamos el conocimiento científico que generamos con la investigación histórica, lo trasladamos a la ciudadanía a través de centros de interpretación, de museos, de exhibiciones temporales, lo hacemos poniendo en paneles, poniendo en textos, poniendo en imágenes, única y exclusivamente una historia masculinizada. Así, las niñas, las mujeres que van a ver un museo, no se ven reflejadas ahí, no se ven como parte de la historia, porque el museo nos cuenta quiénes somos, nos cuenta la verdad. Por tanto, si no estamos ahí, significa que nosotras no hemos estado construyendo la historia. Y eso inmediatamente nos sitúa en una situación de desigualdad. Y eso, además de que es injusto, es que no es cierto, porque las mujeres siempre hemos estado en el centro de la vida social de cualquier comunidad. Si observan esta imagen en la que hay una mujer haciendo pintura rupestre, una imagen bellísima de Arturo Asensio, probablemente muchos de ustedes preguntarían, ¿y cómo sabe que era una mujer? ¿Cómo saben? ¿Cómo tienen ese conocimiento? Sin embargo, si le hubiera puesto un hombre, un alto porcentaje no hubiera hecho esa pregunta, porque lo que hemos hecho a lo largo de la historia es que la representación masculina es la norma y la representación femenina es la anécdota, lo extraño, lo distinto. Las representaciones femeninas hay que explicar por qué se ponen. Las representaciones masculinas, con esa equiparación a lo neutro, no hay que explicarlas. ¿Cómo terminamos con esta situación? ¿Cómo hacemos para que esas ideas preconcebidas terminen deshaciéndose? Muy claro, a través de la investigación, a través de una investigación rigurosa, a través de la generación de conocimiento justo y mucho más verdadero de lo que estamos construyendo hasta ahora mismo. Tenemos que abrir la disciplina, tenemos que abrir la arqueología a otras consideraciones, a otras actividades, a otros trabajos, a otras experiencias que también explican la historia. Tenemos que entender que hay actividades, como las actividades de mantenimiento, que la arqueología desde una perspectiva feminista, de género y de mujeres, lleva trabajando con ellas un tiempo importante. Debemos entender que esas actividades que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, con el mantenimiento de la comunidad, esas actividades que tienen que ver con la preparación del alimento, con el cuidado de aquellos miembros del grupo que por razones de edad o de enfermedad no pueden cuidar de sí mismos, temporal o permanentemente, por esos acondicionamientos del espacio. Todas esas actividades que nosotros hemos denominado domésticas y que hemos cargado de fuertes elementos, connotaciones negativas. Hemos considerado que no tienen tecnología,
hemos considerado que no suponen conocimiento, hemos considerado que no es necesaria la experiencia para hacerla, de manera que, como además la hemos atribuido universalmente a las mujeres, hemos entrado en un círculo vicioso, por el cual las mujeres no son importantes porque hacen actividades que no tienen importancia, las actividades no son importantes porque las hacen personas que no son importantes para las sociedades. Ese círculo vicioso es lo que intentamos romper a través del concepto de actividades de mantenimiento, con dos objetivos muy claros. Objetivo 1, eliminar la carga esencialista y biológica que las atribuye única y exclusivamente a las mujeres a lo largo de la historia. Es cierto que las sociedades tienen lo que denominamos división sexual del trabajo. Por esa división sexual, cada sociedad va a poner la carga de trabajo en uno o en otro, en mujeres o en hombres, dependiendo de lo que les interese, porque ellas lo que quieren, las sociedades lo que quieren es mantenerse y sobrevivir. Esa división sexual del trabajo es distinta en cada sociedad, de manera que, como ven aquí, hay mujeres que en sus comunidades son las únicas que cazan, u hombres en cuya vida cotidiana son los que preparan el alimento. Por tanto, debemos romper con esa idea esencialista, biológica y universal de que las mujeres son las únicas que hacen estas actividades. Pero, por otra parte, tenemos que hacer otra cosa. Como he dicho, tenemos que abrir la disciplina, tenemos que considerar otro concepto de tecnología, no el que tenemos ahora. Tenemos que considerar otro uso del tiempo y del espacio para poder introducir estas actividades como garantes, como actividades que son explicativas de quiénes somos, porque son procesos cargados de tecnología. Por ejemplo, el proceso de producción de alimentos. Hay que conseguir materias primas que sean adecuadas para una preparación determinada, hay que someterlas a procesos de altas temperaturas, hay que utilizar diferentes recipientes para conseguir el producto, hay que saber con qué lo puedes sustituir si hoy no tienes de lo que normalmente utilizas. Hay que convertir elementos que no son comestibles en elementos que terminan siendo comestibles y llenos de nutrientes para las personas. O el cuidado, procesos como la lactancia o procesos como el destete, procesos como la aplicación medicinal, cómo esas sociedades a través de la tecnología son capaces de sobrevivir, son capaces de superar momentos críticos. Y todo eso a través del cuidado, todo eso a través de la preparación del alimento. Yo siento mucho decirles que no me parece que haya más tecnología en la producción de un útil metálico que en la producción del alimento. Y sin embargo, la producción de un útil metálico ha tenido muchísima más relevancia histórica. ¿Por qué? Porque estaba atribuida a los hombres. El proceso de preparación de alimentos, por ejemplo, supone que no solo ese proceso tecnológico que tenemos reflejado, como ven en esta imagen, en el registro arqueológico, sino que además tiene una fortísima carga social, porque cómo nos alimentamos significa también elementos de identidad. Hay sociedades en las que unos alimentos, por muy comestibles que sean, no se consumen por razones ideológicas o de religión. Por tanto, no solo tenemos una fuerte carga tecnológica de procesos técnicos a la hora de preparar alimentos, sino que además tenemos una fuerte carga social e identitaria en estas poblaciones. Así que el proceso, por ejemplo, de preparación de alimentos debería estar situado en la vanguardia de la explicación de las sociedades. Hasta ahora lo que hacemos son elementos cuantitativos, no cualitativos. Lo que hacemos es describir esas actividades, no explicar por qué esas actividades son importantes. Estas últimas imágenes representan las únicas dos figuras, las únicas dos esculturas que Louis Mascret hizo a finales del XIX para una exposición que hubo en el Museo de Historia Natural de Bélgica. Son dos imágenes en las que hemos estereotipado a las mujeres de la prehistoria. Por un lado, ven aquí la madre salvaje, animalesca, que defiende a su cría. Casi es el reflejo de la naturaleza. Por otro lado, ven la exuberancia de la puesta en 3 dimensiones de una Venus paleolítica. Las Venus que también requerirían una buena conversación. Por un lado, los dos extremos. Por un lado, la madre amantísima defensora de las crías.
Por otro lado, el objeto sexual destinado únicamente al placer masculino, a la religión masculina, a la ideología masculina. Esos dos procesos que han terminado, que con pocas modificaciones se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Las mujeres no nos merecemos estar ubicadas en uno de esos dos sitios, no nos merecemos estar enclaustradas en una de esas dos posiciones, nos merecemos ser reconocidas por el trabajo que hemos estado realizando a lo largo de la historia, merecemos ser reconocidas por la importancia, tanto social, económica, incluso afectiva, que hemos estado desarrollando en la historia, porque solamente equilibrando el conocimiento que tenemos de mujeres y hombres, solamente sabiendo lo mismo que sabemos de las mujeres que lo que sabemos de los hombres, podremos construir un presente más igualitario. Muchísimas gracias.